Muy bien, y continuamos con esta segunda parte de los principios generales en el manejo del paciente con patología osteomuscular. Hablando ahora de otra de las patologías más comunes que pueden afectar a nuestro adulto mayor, es la osteoartrosis, que es una enfermedad crónica en la que consiste en una destrucción gradual y progresiva del cartílago, que es el que va a recubrir la superficie articular. Puede presentarse en cualquier tipo de articulación, aunque las más frecuentes, las más susceptibles de generar esta patología, siempre son las articulaciones que soportan más peso, específicamente columna, cadera, rodillas, y también es común observar la osteoartrosis a nivel de articulaciones de la mano. Generan una disminución en la movilidad de la articulación y la prevalencia pues es superior en personas mayores, al igual que la osteoporosis, la sarcopenia, también va a avanzar conforme avanza la edad, siendo aproximadamente 11% en personas de 60 a 50 a 64 años y alrededor del 25% en las personas de 95 años o más en México. Entonces es una patología que al igual que las otras existen una serie de factores de riesgo que van a aumentar la predisposición a esta patología, como puede ser el sobrepeso o la obesidad, que generarán mayor carga sobre nuestras articulaciones, mayor deformidad, lo que hará más factible esta degradación de nuestro cartílago. Como ya lo mencionamos, pues la artrosis es el resultado de los trastornos mecánicos y biológicos que van a desestabilizar el normal acoplamiento entre degradación y síntesis de los condrocitos, que son esas células que encontramos en el cartílago articular, de la matriz extracelular y del hueso subcondral, así como de la membrana sinovial. Toda esta serie de cambios, tanto mecánicos como biológicos, en esa degradación de los condrocitos, va a conducir a que el cartílago se reblandezca, haya fibrilación, ulceración y pérdida en casos más avanzados de este cartílago, así como la esclerosis con formación de osteofitos y quistes óseos subcondrales, que son hallazgos radiológicos muy importantes que nos ayudarán a ese diagnóstico de la enfermedad. Entonces, en estadios iniciales, pues irá empezando esa degradación del cartílago y en estados más avanzados puede haber todos estos cambios degenerativos, los cambios a nivel de hueso subcondral, a nivel de formación de esa nueva remodelación desproporcionada, que son esos osteocitos y que son pautas muy importantes que tendremos que tomar al momento de la exploración física y la exploración por medio de pruebas de imagen. Como ya lo mencionamos, los factores de riesgo para esta patología pues pueden ser generales, entre los cuales los dividiremos en no modificables, como el sexo, la edad o factores genéticos, y los modificables, como puede ser la obesidad, la actividad deportiva o laboral, porque es una patología predominante en todas esas personas que sufren varias cargas repetitivas y varias cargas máximas sobre esa articulación. Entonces, muy común dependiendo de la profesión laboral que hayan desempeñado o si estamos frente a un paciente deportista de alto rendimiento, pues es también común ver este desgaste por la sobrecarga a la que someten sus articulaciones, al igual que enfermedades endócrinas. Entonces, todas estas pueden ser modificables por medio de un programa de atención multidisciplinario en el que esté el nutricionista, el médico y el terapeuta para poder generar programas de una buena alimentación combinado con ejercicio oportuno para disminuir en lo posible la carga extra que pueden llegar a sufrir nuestras articulaciones, protegerlas al máximo y poder alargar esta destrucción, esta degradación de las células de nuestro cartílago en un mayor tiempo posible. Los factores de riesgo locales como displasias o malformaciones epifisiaras también serán muy común de producir esta degeneración del cartílago, alteraciones del desarrollo o desalineaciones articulares,
alguna situación de inestabilidad o de hipermovilidad articular que conlleven a un mayor roce de las estructuras óseas por encima del cartílago, traumatismos y uso excesivo articular, así como inmovilidad que nos podría conllevar a una inflamación articular. Entonces, todos estos factores de riesgo locales serán importantes evaluarlos desde que hacemos nuestro aspecto de valoración clínica, desde que hacemos nuestra palpación, desde que hacemos nuestras mediciones con respecto a lo mejor de un miembro pélvico al otro, en el que llegamos a localizar estructuras articulares con presencia de inflamación, presencia de alguna deformidad. Será en este punto en el que será de mayor utilidad documentarlas y poder establecer medidas de atención como modificación por medio de órtesis, modificación por medio de un calzado adecuado para tratar esas deformidades y ejercicios que nos ayuden a volver a generar un equilibrio entre a lo mejor musculatura periarticular para un mejor rendimiento de esa articulación en el adulto mayor. Las manifestaciones clínicas pues pueden ser al igual que la osteoporosis, de muy difícil diagnóstico porque pueden presentarse en estadios ya muy tardíos de la patología. Puede haber presencia de dolor, sobre todo mecánico, que puede estar presente o no cuando ya tenemos una artrosis diagnosticada por un método de imagen, como es la radiología. Entonces la persona puede incluso no sentir dolor a pesar de que ya haya un inicio de desgaste de este cartílago. Limitación de la movilidad, crepitación y deformidad son también manifestaciones, así como rigidez posterior a periodos de inactividad. También puede haber grados variables de inflamación, ya sea local o derrame, tumefacción, o puede no estar presente. Y generalmente pues los hallazgos se harán más notorios, como lo mencionamos en una prueba de imagen, donde serán muy evidentes esos procesos de esclerosis, esa reducción del espacio articular, esa nueva formación de osteoquitos por remodelación ósea desproporcional a ese contacto entre la articulación. Entonces, observaremos así una articulación con osteoartrosis, con cambios en irregularidad y remodelamiento del hueso subconral. Habrá engrosamiento, distorsión y fibrosis de la cápsula. Habrá fibrilación, volumen, degradación del cartílago, esto nos dará una disminución del espacio articular, sinovitis y formación de osteoquitos. También podemos observar o en este caso pues palpar, o si son muy notorios en una prueba radiológica, será los osteoquitos y esa tumefacción de tejidos blandos. En cuanto al tratamiento, pues como ya lo hablamos, las zonas más propensas a generar esta osteoartrosis son esas articulaciones que cargan peso. Entonces, aquí lo que sucede, al contrario de la osteoporosis, donde queremos disminuir esa carga sobre las articulaciones, y en la osteoporosis queremos favorecer esa carga articular para que se generen deformaciones mecánicas sobre el hueso, favoreciendo la remineralización o la adherencia de esa masa ósea. En este caso podemos hacer un tratamiento en base a disminución de esa carga. Aquí es muy útil el uso de la hidroterapia porque hay reducción del peso corporal y disminución de la presión sobre el cartílago articular. Y más que nada se hace un tratamiento desde, como ya lo hemos venido manejando, un tratamiento integral, donde tendremos aquí una pirámide donde los eslabones más importantes y los que deberán de ir desde un principio, pues serán esas modificaciones al estilo de vida. Si el sobrepeso y la obesidad nos generan mayor riesgo de destrucción del cartílago, pues habré de generar programas en base a dietas, en base a programas de activación física para mejorar esta condición. Nuestro segundo peldaño va a ser la terapia física, que es una terapia complementaria en base a reducción de síntomas, control del dolor,
prevenir y corregir las deformidades y todos esos ejercicios que podremos utilizar para mejorar la fuerza y la estabilidad muscular en esa articulación. Un manejo analgésico complementario en caso de ser necesario, aunque ya habíamos dicho que con la terapia física podremos disminuir esa medicación. Uso de condroprotectores o viscosuplementación en casos ya tardíos o avanzados. Y por último peldaño, pues estaría nuestra cirugía, que en muchas ocasiones pues es el método de elección cuando ya hay un daño muy severo en ese cartílago, donde ya está muy evidente la disminución excesiva del espacio articular, donde el dolor y la incapacidad funcional es muy elevado, pues se preferirá el método quirúrgico, que puede incluir desde alguna limpieza articular o alguna utilización de prótesis, pero pues esto teniendo en cuenta todas las características en base a la edad, en base al estilo de vida y en base al grado de lesión. Los objetivos de la fisioterapia en estas patologías serán establecer medidas de ahorro articular. Seremos capaces de generar esas recomendaciones o esos talleres a nuestro adulto mayor, así como a sus familiares, de que si ya hay presencia de algún desgaste o que empieza a haber esa degeneración del cartílago, podremos generar posturas, podremos generar movimientos donde no se force demasiado, no se generen cargas excesivas sobre la articulación. Disminuir el dolor y combatir la inflamación por medio del uso de agentes terapéuticos como el frío o el calor según el estadio de la patología, y podremos ayudarnos en medios físicos que generen una mayor penetración a la articulación, como puede ser la diatermia, el ultrasonido o el láser. Aumentar la estabilidad articular mediante la prevención de la atrofia muscular por el mismo dolor, por la misma deformidad, pues va a haber un paciente que no va a someter a la articulación a un rango óptimo de movimiento. Entonces nuestra musculatura va a ser la más afectada, en donde nuestros principales ejercicios podrán ser desde contracciones isométricas o isotónicas, pero han de preferirse aquellas en las que no se someta a la carga total del peso del paciente sobre estas articulaciones ya mencionadas. Mantener o aumentar, si es posible, la movilidad articular dependiendo del grado de inflamación y del grado de disminución del cartílago, y mantener la independencia funcional. Como herramientas de la terapia física, pues aunado a los medios físicos que ya hemos mencionado que son de utilidad para el dolor y la inflamación, podemos hacer uso de apoyo, de uso de auxiliares de apoyo, como puede ser un bastón, puede ser un andador, pero que estos deberán de ser en medida de lo posible lo menos restrictivos posible, y que nada más sean como un elemento de seguridad para nuestro paciente, para poder mejorar una autonomía en los traslados, para poder evitar el riesgo de caídas. Ejercicio aeróbico de baja intensidad, donde no ha de preferirse a aquellos ejercicios como correr, como trotar, que hay demasiada presión sobre nuestras articulaciones y lo que puede conducir a mayor daño mecánico del cartílago. Podemos generar mejor actividades en alberca, actividades de hidrocinесiterapia, que son las ideales en este tipo de pacientes. La natación o simplemente el ejercicio de movilidad, de fuerza, el ejercicio aeróbico dentro del agua generará cambios muy benéficos en nuestro paciente por la disminución del peso corporal. Cuando no se cuenta, pues podemos hacer uso de cicloergonómetro, uso de bicicleta estática, donde igual se reduce esa carga de peso. Ejercicios isométricos e isotónicos para grupos musculares alrededor de nuestra articulación con la patología, pero deberemos de preferir, como lo mencionamos, esos ejercicios, por ejemplo, en decúbito supino, prono, sedestación, donde sí se force la contracción muscular, pero no se force esa compresión mecánica a la articulación.
y ejercicios propioceptivos para mejorar la percepción del paciente, prevenir mayor deformidad de la articulación, los cuales se pueden hacer con diferentes estímulos de cargas de peso, diferentes estímulos de apoyo, diferentes superficies en las que se pueda trabajar, desde una superficie estable, una que me genere mayor inestabilidad, pero he de preferir pues esos ejercicios donde al igual puedo trabajar sentado, puedo trabajar apoyo sobre pared y puedo generar esas cargas propioceptivas sin hacer mayor degradación de la articulación. La progresión de los ejercicios de resistencia pues deberá de cambiar solo una de las variables del programa a la vez. Puedo cambiar primero las repeticiones, puedo trabajar cambios por semanas de repeticiones. Cuando llego a ciertas repeticiones ideales, puedo cambiar la resistencia y posterior, mientras se mantenga en una resistencia moderada, puedo después ir aumentando la frecuencia con que se realiza este ejercicio. No aumentar la cantidad de trabajo en un más del 5% a la semana, porque también efectos de sobrecarga pueden ser perjudiciales en nuestro paciente y los pacientes deben encontrar un nivel de entrenamiento en el que el dolor aumenta. No deben aumentar la carga en este nivel y deben de incorporarse ejercicios nuevos para sustituir a los dolorosos. Por ejemplo, puedes alternar periodos de descanso, periodos de trabajo respiratorio o periodos de trabajo de otra musculatura para evitar el dolor en esa zona. No realizar ejercicios de resistencia muscular para un grupo muscular en días consecutivos, por lo que se ha de preferir, por ejemplo, trabajo de tren inferior un día y combinarlo con trabajo de tren superior para el otro día para brindar ese proceso de compensación de nuestro organismo. Y en estadios pues ya más avanzados, la terapia física pues puede combinarse o hacer un trabajo previo a un tratamiento quirúrgico como alguna osteotomía para corregir esas deformaciones, algunos procesos de artrodesis donde se fijan varias articulaciones con el fin de que ya no haya movilidad entre ellos, o como último fin también está la artroplastía, donde ya la persona es propensa a poder generar una prótesis correspondiente a su edad, correspondiente a su estadio patológico. Y obviamente en este punto entrará una rehabilitación prequirúrgica encaminada a tratar de potencializar al máximo la funcionalidad, mejorar toda nuestra musculatura, trabajar en estos ejercicios de respiración y de relajación previo a la cirugía y posteriormente pues enfocaremos nuestro trabajo encaminado a mejorar los síntomas aunados a esta reparación, que siempre al ser un manejo invasivo, pues tendremos todos nuestros síntomas de inflamación, de dolor, de volver a readaptar a nuestro paciente a cargas progresivas dependiendo del tratamiento quirúrgico que se haya utilizado y que debemos de potencializar todas nuestras pautas a un manejo basado en base a la funcionalidad máxima de nuestro paciente, que este ya será otro tema que iremos de abordar en nuestros adultos mayores, encaminados a cuando ya hay procesos tardíos de estas deficiencias osteomusculares, como pueden ser las fracturas y como pueden ser el manejo de las artroplastías, los más comunes de rodilla, de cadera. Entonces, este será otro tema que manejaremos en este módulo.